¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de leyes y principios éticos que son, pues literalmente, de la Edad de Bronce. Sí, de hace milenios. Vienen de la Parashat Mishpatim, que está en el capítulo 22 del libro del Éxodo. Y para entenderlos, no solo vamos a ver el texto original, No, claro, necesitamos más herramientas. nos vamos a apoyar en dos traducciones modernas y, sobre todo, en los comentarios de Rashi, un erudito medieval que tenía una habilidad de verdad increíble para ver más allá de lo evidente. Era un genio para eso. Nuestra misión de hoy es simple: desentrañar la lógica, la humanidad y a veces pues la dureza de estas antiguas leyes. O sea, no solo leerlas, sino entender por qué existen. Y es que lo fascinante aquí, creo yo, es que estamos viendo el plano de una sociedad en plena construcción. Exacto. No son solo reglas al azar, ¿eh? Es un intento de crear un sistema de justicia desde cero. Y los temas que toca son increíblemente modernos. Totalmente. Hablamos de responsabilidad por negligencia, la restitución de daños, los diferentes niveles de custodia. Son conceptos que hoy llenan bibliotecas enteras de derecho. Claro. Y Rashi, en este caso, no es solo un comentarista, es como nuestro traductor cultural, el que nos explica el porqué detrás de cada qué, revelando todas esas capas de significado que a simple vista pues no se ven. Totalmente. A ver, vamos a desmenuzar esto, que de verdad tiene muchísima miga. Empecemos con algo muy práctico. Venga. Un escenario que podría pasarle a cualquiera que tuviera un campo en esa época. ¿Qué sucede si tu propiedad, digamos un animal, le causa un daño a la de tu vecino? Ajá. El texto es muy específico. Dice que si un animal se come el campo de otro, el dueño debe pagar de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña. Me llama mucho la atención ese estándar, lo mejor. Sí, no dice equivalente. No dice un pago equivalente, dice lo mejor. ¿Qué implica eso? Fíjate que ese detalle es la clave de todo el asunto. Y aquí Rashi nos da la primera gran pista. A ver. Él distingue dos tipos de daño que hace el animal. Uno es el del diente que come, o sea, lo que se consume. Lo obvio. Pero hay otro, el de hollar con las patas, que es todo lo que el animal destruye a su paso, aunque no se lo coma, y la ley cubre ambos. Ah, qué interesante. Y al exigir pagar con lo mejor, establece un principio de justicia restaurativa muy potente. No se trata solo de que la víctima recupere el valor de lo que perdió. Va más allá. Se trata de que la restitución sea de la más alta calidad posible que posea el responsable para que no quede ninguna duda de que el daño fue reparado por completo. O sea, la ley no solo busca compensar, sino que parece que busca sanar la relación entre los vecinos, ¿no? Dejando a la víctima en una posición incluso mejor. Justo. Y veo que este mismo rigor se aplica al fuego. El texto dice, si un fuego se propaga. Exacto. Y Rashi subraya que la frase clave es esa: se propaga. Imagínate que enciendes una fogata para quemar algo en tu campo. Sí. Y de repente una ráfaga de viento la lleva al campo del vecino. Tú podrías argumentar: oye, yo no quise, fue el viento. Claro, fue un accidente. Pues la ley dice: no importa, el fuego se propagó por sí mismo, sí, pero tú lo iniciaste. Y por lo tanto eres responsable de todas sus consecuencias. Híjole, lo que a mí me vuela la cabeza de esto es que estamos hablando de un concepto de responsabilidad por negligencia de hace más de 3000 años. Es increíble, hoy en día todavía debatimos los límites de esto en los tribunales. Totalmente. Es una responsabilidad sin excusas. Si lo inicias, es tuyo hasta el final. Oye, y esto me lleva a otro tema que plantea el texto. Ajá. Ya no es sobre daños accidentales, sino sobre la confianza. ¿Qué pasa cuando le encargas a alguien que te cuide algo, no sé, dinero, objetos, y se lo roban? Se habla de un proceso con jueces y juramentos. Sí, y aquí entramos en un sistema de responsabilidades escalonadas que es de verdad brillante. ¿Cómo funciona? Primero, el texto habla del dueño de la casa, que debe ir ante los jueces. Y Rashi aclara algo importante. No es el dueño de los objetos. Ah, no. No, es el guardián. La persona a quien se le confiaron las cosas, el que estaba a cargo de la casa donde se guardaban. Ok, el custodio. Exacto. Si este guardián dice, me los robaron, el ladrón desapareció, la ley le pide una sola cosa:
jurar que él no extendió su mano sobre la propiedad. O sea, un juramento de que él no fue el ladrón. Básicamente eso. A ver si entiendo. Si a mí me roban algo que yo estaba cuidando, tengo que ir a jurar frente a un juez. Suena a que la ley confía bastante en la palabra de uno, ¿o hay alguna trampa por ahí? Confía, pero con consecuencias muy serias. Y aquí es donde se pone bueno. Ajá. Ese juramento lo libera de pagar. En ese momento. Pero si más tarde aparecen testigos o pruebas de que mintió, de que en realidad él se lo robó, el castigo se duplica. El doble. No paga lo que robó, paga el doble. La ley aquí está diciendo algo muy claro. El robo es grave, pero usar un juramento sagrado para encubrir tu robo es doblemente grave. Se castiga el acto y se castiga el engaño. Clarísimo. Ahora, el texto parece que complica un poco las cosas. Pasa a hablar de animales que mueren, que son heridos o capturados, y añade la frase «sin que nadie lo viese». Sí. ¿Por qué esta distinción? Es distinto cuidar un animal que un cofre con monedas. Es totalmente distinto. Y aquí Rashi nos ayuda a ver que el texto está presentando, sin decirlo explícitamente, diferentes tipos de guardianes. ¿Ok? El caso anterior, el del dinero y los objetos, se refiere a lo que los sabios llamaron un guardián sin paga, un shomer hinam. O sea, un favor. Como cuando le pido a un amigo que me eche un ojo a mi mochila en un café. Justo así. No le estoy pagando, así que si alguien pasa y se la roba, pues no es su culpa, siempre y cuando él no haya sido. Suena justo. Precisamente, no hay un beneficio económico, por lo tanto, la responsabilidad es mínima. Un juramento basta. Pero los siguientes versículos, los que hablan de animales, describen a otro tipo de guardián. ¿A cuál? Al guardián pagado, o shomer sahar. Y aquí las reglas cambian por completo. Ah, claro. Ahora sí hay un contrato de por medio. Hay un pago. La cosa cambia. Ya no es un favor. Ya no es un favor. Es un servicio. Me recuerda a la responsabilidad que tiene, no sé, un estacionamiento con tu coche. Exacto. Al recibir un pago, tu nivel de responsabilidad aumenta. Si el animal muere o se lastima en un accidente que no pudiste controlar, como un rayo o un depredador, un juramento todavía puede liberarte. Ok. Pero, y ese es el gran pero, si alegas que te lo robaron, tienes que pagarlo. La ley asume que, como te pagan por cuidarlo, parte de tu trabajo es protegerlo activamente contra el robo. Ya no es suficiente con decir, no fui yo. Ya no basta. Fascinante. La responsabilidad está directamente ligada al beneficio. A mayor beneficio, mayor riesgo. Y esta misma lógica nos lleva al tercer y último nivel, el de máxima responsabilidad. La persona que pide algo prestado, el shoil. Ok. Esta persona recibe el 100% del beneficio de la transacción. No le cuesta nada, ¿verdad? Cierto, es un préstamo. Por lo tanto, asume el 100% del riesgo. Si el animal que pidió prestado se muere o se lastima, incluso por un accidente, tiene que pagarlo. Y punto. No hay excusas que valgan. Si lo pides, te haces cargo. ¿Y hay alguna excepción a esto? Presente o fue contratado para trabajar junto a la persona que pidió el préstamo en el momento del accidente. Ah, Si el riesgo se considera compartido y el que pidió prestado no paga. Es como si la supervisión del dueño anulara la responsabilidad total del otro. tiene sentido. Y fíjate qué interesante. Rashi señala que el texto deja una figura en el aire. El arrendatario, el que alquila un bien, no especifica su nivel de responsabilidad. ¿En serio? Sí, lo que desató un debate de siglos entre los sabios para decidir si se le trataba como guardián pagado o no pagado. Esto demuestra que no es un código cerrado, es un punto de partida para el razonamiento legal. ¿Entendido? Y justo cuando crees que ya le agarraste la onda a esta lógica de propiedad y custodia, el texto da un giro de 180 grados. Sí, un cambio de tono brutal. Es muy fuerte el cambio. Es un cambio radical. La primera ley de esta nueva sección trata sobre la seducción de una virgen no desposada. Ajá. La ley dice que el seductor debe pagar la dote y casarse con ella. Y Rashi aquí hace una aclaración crucial. La palabra hebrea que se usa para seducir implica persuasión, no fuerza. O sea, no es una violación. No. Y si el padre se niega al matrimonio, el hombre de todas formas debe pagar una suma fija, el valor estándar de la dote.
La ley no se enfoca tanto en el castigo, sino en la reparación del daño social y económico a la mujer y su familia, en el contexto de esa sociedad, claro. Es una solución, digamos, pragmática para una situación muy complicada. Pero inmediatamente después, el pragmatismo desaparece. Se esfuma. Se prohíben la hechicería y las relaciones con animales, y el castigo para ambas es la muerte. Es un salto tremendo. ¿Qué nos dice esto sobre lo que esta sociedad consideraba una amenaza existencial? Nos dice que veían estas acciones no como crímenes contra una persona, sino como actos que rompían el orden cósmico, que corrompían el tejido mismo de la sociedad. Wow. Rashi hace una observación interesante sobre la hechicería. La ley dice, a una hechicera no dejarás vivir, en femenino. Cierto. Y él aclara que la ley aplica a hombres y mujeres por igual, pero el texto usa la forma más común, porque según la tradición era una práctica más extendida entre las mujeres en esa época. Vale. Y luego viene el versículo sobre el sacrificio a otros dioses, que también conlleva la pena de muerte. En los comentarios Rashi se clava en un análisis lingüístico que parece súper técnico, pero supongo que tiene un fondo importante. Lo tiene, y es una lección de precisión jurídica. Rashi no analiza toda la frase, se enfoca en una sola palabra, la que se traduce como a los dioses, la Elohim. Ajá. Explica que, por cómo está vocalizada en el hebreo, no se refiere a dioses en general, sino a esos dioses específicos. ¿Cuáles? Los ídolos de los pueblos vecinos cuyo culto ya había sido explícitamente prohibido. Es una referencia a un cuerpo legal que ya existía. Ya veo, no es una prohibición genérica, sino muy específica. Exacto, pero va más allá. Se pregunta por qué la ley especifica el acto de sacrificar, y la respuesta es que no todo acto de adoración a un ídolo merecía la pena de muerte. Híjole, qué detallado. Solo aquellos actos que imitaban los rituales sagrados del templo, sacrificar animales, quemar incienso, ofrecer vino, recibían el castigo máximo. Y esto aplicaba, aunque esa no fuera la forma normal de adorar a ese ídolo en particular. ¿Y otros actos? Otros actos de devoción, como abrazar o besar una estatua, estaban prohibidos, sí, pero no se castigaban con la muerte. La ley establece una jerarquía de transgresiones. Es una lógica legal increíblemente detallada. Y justo después de estas leyes tan severas, el tono vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar. Vienen unas leyes que, para mí, son el corazón ético de todo el capítulo. Las que hablan de no oprimir al extranjero, a la viuda y al huérfano. Son el contrapeso moral a la dureza anterior. Y de nuevo, Rashi encuentra los matices. Sobre el extranjero, dice que la prohibición es doble. No a la injuria verbal. O sea, a las palabras. Sí, a no recordarle su pasado o su condición. Y no al robo de sus bienes. Y la justificación es una de las frases más potentes de toda la Biblia. Pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Es un mandato de empatía basado en la memoria colectiva. Es un no hagas lo que te hicieron. Justamente. Es un recordatorio constante. Recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que se siente ser vulnerable. ¡Qué fuerte! Y con las viudas y los huérfanos, la advertencia es aún más directa y, la verdad, aterradora. El texto advierte que si claman, Dios los escuchará directamente, y el castigo es lo que Rashi llama una maldición elíptica. Elíptica. Se le llama así porque el castigo no se dice de frente, se insinúa, y es un reflejo exacto del daño que causaron. Dice que las esposas de los opresores quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¡Wow! Pero Rashi añade que será una viudez en vida, donde la muerte de sus maridos será incierta, impidiéndoles volver a casarse. Es una justicia poética y terrible a la vez. Y para cerrar esta sección, el texto aterriza de nuevo en la economía del día a día con las reglas sobre los préstamos. ¿Qué nos dice sobre el dinero y la compasión? Lo primero, y es una interpretación de Rashi, es que la ley no presenta el préstamo como una opción. La frase hebrea empieza con im, que puede ser sí o cuando. Ajá. Rashi dice que aquí debe leerse como cuando, convirtiéndolo en una obligación de ayudar al necesitado. Incluso establece una ética de la proximidad. ¿Cómo es eso? Debes ayudar primero a un judío, antes que a un gentil, a un pobre antes que a un rico y al pobre de tu ciudad antes que al de otra ciudad.
Es casi un manual de responsabilidad comunitaria. Totalmente. Y luego prohíbe actuar como un acreedor con el pobre, que Rashi interpreta como la prohibición de presionarlo o avergonzarlo si sabes que no puede pagar. Ok. Y por supuesto está la famosa prohibición del interés, neshech en hebreo. Rashi la explica con una analogía brutal. La palabra suena casi igual que nashach, que significa mordedura de serpiente. Híjole. Él dice que así funciona el interés. Al principio es una pequeña herida en el talón, casi no se siente, pero el veneno se esparce, la pierna se hincha y al final la persona entera colapsa. El interés empieza pequeño, pero puede destruir financieramente a una persona. ¡Qué imagen tan poderosa! Me hace pensar inevitablemente en las discusiones actuales sobre préstamos predatorios. Por supuesto. Y la última ley de esta parte, la de la prenda, es el broche de oro. Es el ejemplo perfecto de cómo la dignidad humana se pone por encima de cualquier contrato. La ley dice que si le tomas a alguien su manto como garantía de un préstamo, Sí, estás obligado a devolvérselo al atardecer, y el texto mismo da la razón, porque es su único abrigo con que dormirá. claro. Se prioriza una necesidad humana básica e inmediata, el calor para sobrevivir la noche sobre la seguridad financiera del acreedor. La ley tiene un límite, y ese límite es la dignidad humana. Es increíble. Al revisar todo esto, vemos un sistema que intenta equilibrar constantemente la responsabilidad personal y las transacciones comerciales con un profundo sentido de justicia social y de protección para los más débiles. Así es. No son solo reglas, son principios que siguen resonando hoy en día. La restitución debe ser con lo mejor que tengas. La responsabilidad aumenta en proporción directa al beneficio que obtienes. Y la protección a los vulnerables. Y la ley tiene la obligación explícita de proteger al que la sociedad podría ignorar. Al extranjero, a la viuda, al huérfano, al deudor que no tiene nada. Esa imagen final, la del manto que debe ser devuelto cada tarde, me deja pensando mucho. Sí, es muy potente. En nuestros sistemas legales y financieros actuales, que son infinitamente más complejos, llenos de contratos, cláusulas y algoritmos, me pregunto, ¿cuál es el manto de hoy? Buena pregunta. ¿Cuál es esa necesidad humana fundamental que, sin importar la deuda, el reglamento o la eficiencia del sistema, siempre debería ser devuelta antes de que anochezca?